Donald Trump acaba de anunciar que está estableciendo un fondo soberano para los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ordenó el lunes al gobierno de EE-UU crear por primera vez un fondo soberano en el próximo año. Trump ya ha hablado sobre la posibilidad de comprar TikTok. ¿Qué más comprará? Bitcoin, oro, plata. Esto hará ricos a los estadounidenses. Voy a responder esas preguntas en 3 pasos simples y rápidos. Paso número 1. Vamos a repasar cómo funciona un fondo soberano. Normalmente. Estoy enfatizando esa palabra a propósito. Más sobre eso en un momento. ¿Cómo suelen funcionar estas cosas? Así que comenzaremos con el favorito de todos. No es el típico Joe, es su primo, Saudí. Así es, el promedio Muhammad. Aquí. Así que él tiene todas estas reservas de petróleo. Y él toma ese petróleo, lo vende en el mercado. Y luego recibe esos dólares. Ahora, normalmente, para la mayoría de los países con un fondo soberano, esto lleva a un superávit porque pagan todos sus gastos. Les quedan todos estos dólares sobrantes, así que quieren invertir esos dólares, obtener un retorno. Siempre escuchamos sobre esto con los bonos del tesoro, pero muchos de estos fondos soberanos compran más que solo bonos del tesoro. Así que si miramos el balance, esos dólares se convierten en activos y la obligación compensatoria sería el capital. Eso es genial. Queremos tanto capital como podamos conseguir. Y luego lo que hacen es tomar esos dólares y digamos que compran el Nasdaq, compran Nvidia, Netflix o US, bonos del tesoro. Y así es como están tratando de obtener un retorno adicional más allá de esos dólares que están sentados en el lado de los activos de su balance. Pero antes de avanzar, quiero señalar que todo esto proviene de un activo. Para empezar, por eso, en balance neto, podrías argumentar que la gente de Arabia Saudita es más rica. Bien, ahora avancemos a lo que está pasando con Donald Trump. Así que de nuevo, él anuncia que Estados Unidos también va a establecer un fondo soberano. ¿Por qué no? Bueno, esto es un poco inusual, porque, como ustedes saben al ver mis videos, Estados Unidos no tiene un superávit, ni siquiera cerca. Tenemos un enorme déficit presupuestario. Entonces, ¿de dónde sacaríamos el dinero para realmente invertir en comprar TikTok, oro, plata o Bitcoin? Bueno, todo comenzaría con Janet Yellen aquí mismo. Ella vendería bonos del tesoro en el mercado. En otras palabras, deuda, y luego ella tomaría esos dólares y se los daría a Donald Trump. Eso va en el lado de los activos de Balance General. Pero ya noten la diferencia. En lugar de que esto sea una posición de capital, ahora tenemos un tesoro, tenemos deuda, así que estamos financiando este fondo soberano, no con un activo, sino con deuda. Así que, si miras nuestro balance general, no tenemos ningún capital. Acabamos de expandir el tamaño del balance. Así que, de lo que realmente estamos hablando aquí no es de un fondo soberano. Es más como un fondo de cobertura donde estamos pidiendo prestado un montón de dinero y luego estamos invirtiendo eso con la esperanza de obtener un retorno superior a lo que tenemos que pagar por la deuda. Y sé que muchos de ustedes en este momento están diciendo, bueno, George, ¿qué estás olvidando mencionar? El elefante en la habitación. Aquí están los aranceles. Esto va a generar muchos ingresos fiscales. Podemos seguir adelante y poner en el fondo y usar esos dólares para comprar TikTok, oro, plata, Bitcoin, etcétera. Y lo entiendo, pero lo que necesitas entender es que incluso si Donald Trump implementa estos aranceles, es muy poco probable que conduzcan a un superávit presupuestario. Todavía vamos a tener ese déficit. Así que supongamos que estos aranceles generan $10 en ingresos que se pueden usar para comprar TikTok o lo que sea. Está bien, pero eso solo significa que Janet Yellen no va a tener esos $10 para pagar los gastos de Estados Unidos. Gobierno, entonces, ¿qué va a tener que hacer ella? Ella va a tener que emitir otros 10 en bonos del tesoro, otros $10 en deuda.
Así que al final del día, todavía estás emitiendo deuda para financiar la cita. Cita no válida del Fondo Soberano, donde aquí en Arabia Saudita es muy diferente, porque están comenzando con un activo que está generando ese flujo de efectivo que va al fondo y que luego utilizan para invertir. En este ejemplo, el pueblo de Arabia Saudita, si solo mira su balance, está absolutamente 100% haciéndose más rico. En este ejemplo, la única forma en que los ciudadanos estadounidenses se están enriqueciendo es si tenemos un muy buen administrador del Fondo Soberano. No sé si Stan Druckenmiller o Warren Buffett estén preparados para el trabajo porque se necesitaría el retorno de la inversión. Los activos del balance deben superar el interés que estás pagando por la deuda desde el principio. O, de lo contrario, es una pérdida neta para el pueblo estadounidense. Mientras que la única forma en que los ciudadanos saudíes van a perder dinero es si el promedio de Muhammad pide prestado dinero, utiliza apalancamiento. Y luego las acciones de Netflix bajan a un cierto nivel donde él tiene menos dinero del que tenía al principio. ¿Ves? Este es un fondo soberano. Básicamente esto es un fondo de cobertura soberano. Paso número 2. Ahora veamos qué podría comprar Trump para su fondo de cobertura soberano. Lo llamaremos el Fondo de Cobertura Soberano de los Estados Unidos. Así que, primero que nada, veamos algunos artículos de noticias para tener una idea de lo que está pasando por la mente de Donald. Nunca realmente sabes. Puede cambiar de un día, bueno, en realidad de un segundo, al siguiente. Pero lo que ha dicho en el pasado, como ejemplo, aquí mismo de CNN, es que Trump quiere comprar Groenlandia. Bueno, todos sabemos que ha estado hablando de eso bastante. Él está tratando de negociar por ello, pero tal vez, solo tal vez, con el Fondo de Cobertura Soberano, él iría y lo compraría directamente. Quizás haría lo mismo con el Canal de Panamá, quizás lo compraría de vuelta. Así que muchos de estos, digamos, activos estratégicos que ha estado observando, los pondría justo en la parte superior de la lista para este fondo, pero no son solo los activos estratégicos fuera de los Estados Unidos, también ha estado hablando bastante sobre el sistema monetario. Justo aquí, vamos a un artículo de hace unos días donde Trump estaba hablando sobre regresar al patrón oro. Este artículo, en particular, dice que los rumores de que el patrón oro podría ser reinstaurado durante la presidencia de Trump se centraron en gran medida en lo positivo. Comentarios que hizo sobre la idea notablemente sugirió que sería maravilloso, entre comillas, regresar al patrón oro. Y varios de sus asesores están en la misma sintonía. Judy Shelton, John. Allison y otros apoyan el concepto. Pero antes de que compre oro, creo que en realidad podría comprar criptomonedas. Justo aquí de NBC News, Trump ordena a la administración evaluar el potencial de un activo digital nacional. Acumulación. Así que mi caso base es que él simplemente tomaría como las 10 principales criptomonedas y solo consideraremos a Bitcoin como una criptomoneda solo por el bien de este ejemplo. Y simplemente compraría las 10 principales y eso es lo que iría al fondo. Sería casi como una versión cripto de un índice S&P 500. Creo que la gran pregunta es, ¿compraría Trump Coin y compraría Melania Coin o esta acumulación de activos digitales? Ya. Conociendo a Trump, tendría que decir que sí. Si estuviera apostando por ello, estaría dispuesto a apostar que si él hace una acumulación de activos digitales nacionales para el Fondo de Cobertura Soberano, incluiría un poco de Trump en Melania Coin, pero tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla esto. Ahora pasemos a un artículo de AOL donde obtenemos una cita del secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick. Y esto nos da ideas sobre cómo podrían usar el Fondo de Cobertura Soberano de una manera
que digamos está fuera de lo común. Pensamiento creativo aquí. El tamaño y la escala extraordinarios de los EU, el gobierno y los negocios que realiza con las empresas deberían crear valor para los ciudadanos estadounidenses. Si vamos a comprar, él solo está usando esto como un ejemplo. 2,000 millones de medicamentos para la enfermedad de Cervazus. Quizás deberíamos tener algunos warrants y algo de capital en estas empresas y hacer que eso crezca para ayudar al pueblo estadounidense. Así que no quiero desviarme demasiado, pero creo que ustedes pueden ver de inmediato cómo esto crearía una cantidad épica de riesgo moral. Así que no quiero profundizar en ese tema para este video en particular, pero creo que esto nos muestra definitivamente las acciones están sobre la mesa para el fondo de cobertura soberano. Entonces, van a comprar el S&P 500, el Nasdaq. Mi suposición es que lo que compren, lo más probable, es que incluya acciones de IA. Y luego tienes que dar un paso atrás y preguntarte, ¿queremos que el gobierno, especialmente después de Trump, tenga participaciones en todas estas empresas? Estamos caminando por una delgada línea entre el capitalismo de mercado libre y el fascismo económico. Cuando hablo de fascismo, me refiero al punto de vista donde tienes esta relación. Digamos, donde tú lo haces. Tener empresas que son de propiedad privada, pero que realmente están controladas por el gobierno. Y sé que muchos fanáticos de Trump que están viendo este video dirán, oh, Donald Trump nunca haría eso. No, lo entiendo. Pero tenemos que darnos cuenta de que Trump solo va a estar ahí por 4 años. Y después de Trump vamos a tener a alguien más. Y esa persona podría ser como Joe Biden, alguien que favorezca más políticas de tipo socialista y que sería muy proactivo en decirles a estas empresas cómo deberían manejar sus asuntos. No necesariamente para el beneficio del pueblo estadounidense, sino más bien para el beneficio del gobierno federal de los Estados Unidos, los planificadores centrales y los autoritarios. Pero la conclusión principal del paso número 2 es que los activos extranjeros definitivamente están sobre la mesa. Digamos Groenlandia, el Canal de Panamá. ¿Quién sabe qué más le gustaría a Trump negociar o comprar para sumar al lado de los activos del balance de Estados Unidos? Y luego, obviamente, el oro y la plata. Pero antes de que comprara oro y plata, creo que lo más probable es que fuera una cesta de criptomonedas. Y luego, probablemente, justo en la parte superior de mi lista, estaría simplemente comprar acciones directamente, como hemos visto que compran en Japón. Y creo que probablemente se enfocaría en acciones de IA. Paso número 3. Así se enriquecerán los estadounidenses, gracias a Estados Unidos, fondo de cobertura soberano. Bueno, para responder a esa pregunta, tenemos que empezar por entender qué es realmente la riqueza. Porque verás, la riqueza no son necesariamente dólares, no es oro, no es Bitcoin, no es plata. Son cosas, bienes y servicios. Déjame mostrarte a qué me refiero. Un ejemplo que uso todo el tiempo. Digamos que tienes esta isla desierta aquí y no es el típico Joe. No. En realidad es el Joe varado. Otro de sus primos, así que el Joe varado está en esta isla desierta. Pero la buena noticia es que tiene este cofre lleno de oro. Oro rojo. Curiosamente, no tengo un bolígrafo amarillo, pero él tiene uno. $1,000,000,000 en oro en este cofre, pero en el lado opuesto de la moneda solo tiene una palmera y un par de cocos. Así que ahora quiero compararlo con el Joe promedio. Digamos que en el balance del Joe promedio tiene algunos dólares ahí, no tiene deudas, así que tiene 100,000. Digamos que en su cuenta bancaria, pero tiene acceso a todos los productos de Home Depot, Walmart. Objetivo. Entonces, ¿quién es más rico? ¿El Joe varado con $1,000,000,000 en oro, pero solo 2 cocos? ¿O el Joe promedio con solo 100,000, pero con acceso
a bienes y servicios, obviamente, es el yo promedio. La razón por la que menciono esto es porque nos da un marco para ver qué podría pasar con los ingresos del Fondo de Cobertura Soberano. Y volviendo al paso número 1, esto asume que realmente generará dinero. Y esa es una gran suposición. Porque, a diferencia de simplemente tomar el efectivo de un activo, lo que tenemos que hacer es pedir prestado el dinero. Así que, recuerda, el lado de los activos o el retorno del lado de los activos del balance tendría que superar el costo de la deuda en sí. Y si no lo hace, entonces el pueblo estadounidense tendrá menos dinero del que tenía al principio. Bueno, digamos para los fines de este video que es capaz de generar bastante ganancia, asumiremos que Donald Trump logró que Stan Druckenmiller realmente gestionara este fondo de cobertura soberano. ¿Se enriquecerán los estadounidenses? Bueno, esto depende de lo que Trump realmente haga con el dinero. Así que pensemos en esto. Si Trump tomara los ingresos, las ganancias del fondo de cobertura y simplemente las distribuyera a cada estadounidense o al Joe promedio, ¿eso lo haría más rico? Bueno, no lo sé. Supongamos que el Joe promedio, en lugar de tener $100,000 en su cuenta, ahora tiene 200,000. Pero dices, George, para saber si Joe se hizo más rico, tengo que saber qué está pasando con la cantidad de cosas. Y esa es una observación brillante. Porque si Joe solo recibe 200,000 adicionales, pero no hay más bienes y servicios en la economía, entonces los precios simplemente subirán a un nuevo máximo. Y Joe solo tendrá que pagar el doble por todo lo que estaba comprando antes. Por lo tanto, su poder adquisitivo no ha aumentado. Pero ahora, por un momento, supongamos que Trump toma el dinero y lo gasta en infraestructura, pero no solo proyectos de infraestructura que realmente marquen la diferencia. Porque podrías sentarte y argumentar que las ciudades fantasma de China o Japón, simplemente construyendo autopistas a ninguna parte. Esos son proyectos de infraestructura, pero es solo un enorme desperdicio o de recursos escasos con usos alternativos. Como dirían los austriacos, es una mala inversión. Pero asumiendo que pudiéramos invertir en algo donde realmente haya un efecto multiplicador, digamos que se construye una carretera entre la ciudad A y la ciudad B, donde ahora solo hay un camino rural. Bueno, esto probablemente llevaría a más bienes y servicios. Y si conduce a más bienes y servicios, no solo a más unidades de moneda, entonces esto definitivamente haría a los estadounidenses más ricos. Así que el objetivo de este paso, y tal vez el objetivo de todo este video, es en realidad demostrar qué es la verdadera riqueza. Son bienes y servicios. No son dólares, no es oro, no es aumentar tus salarios, tus ingresos, Bitcoin, plata, etc. Así que cuando estás tratando de pensar en lo que podría pasar en el futuro y estás tratando de analizar todas estas políticas, te animaría a comenzar desde una posición. Solo pregúntate, ¿esto va a aumentar los bienes y servicios o va a disminuir los bienes y servicios? Responde a esa pregunta antes de hacer. La pregunta solo va a aumentar la cantidad de ingresos que recibe el estadounidense promedio. Nuestra prioridad siempre debería ser más bienes y servicios, no más dinero. Para más contenido que te ayude a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales descontrolados y grandes gobiernos, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí. Te veré en el próximo video.